a la ponencia, siempre la ponencia que hacemos en primer lugar es la más general, la que nos pone ante el panorama mundial en términos generales. Del coronel Sánchez, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que ahora lo dirá él, pero os animo a que miréis en su web todos los análisis de las distintas partes del mundo que hacen los expertos, y él es uno de los expertos. Coronel, cuando quiera. Bueno, 40 minutos. Para mí, repito, supone una auténtica satisfacción poder estar aquí y hacer una de las cosas que... Bueno, mi pasión y vocación, ¿no? Una vez... Tras más de la mitad de mi vida sirviendo en unidades de combate, casi toda la Legión y parte de la Brigada Transportable, la otra parte de mi vida la he dedicado básicamente a centros de investigación y a centros de enseñanza. Entonces, castigar a la concurrencia, como dice mi mujer, y siempre tiene razón, dice, es que los profesores son malas personas. Perdón, lo dice por mí. Porque castigues a la concurrencia, ella que hizo la carrera dice que sufrió mucho, ¿no? Digo, pues sí, ¿no? Pues sí, no tomas aparte. Repito, la satisfacción de estar aquí. Y por eso les vuelvo a pedir perdón. Perdón porque, como ya van viendo, suelo chillar demasiado, suelo hablar demasiado deprisa y suelo vocalizar poco. Con lo cual, si esto es insoportable, mi coronel me disciplinas adecuadamente, o cualquiera de ustedes levante la mano y diga, por favor, hay que sufrir un poco, pero no tanto, ¿no? No tanto, porque además el tema que nos ocupa es amplio, es concreto y es importante, porque para ser libres hay que entender lo que pasa en el mundo. Para tomar decisiones adecuadas, como ciudadanos y como miembros de una empresa, hay que saber de verdad lo que pasa. Y es muy complicado, o es muy sencillo, como la vida. Al final son casi todo intereses. Detectado el móvil, como dice la policía, pues es fácil encontrar al asesino. ¡Ay! Pero hay que encontrar el móvil, no hay que encontrar a veces el móvil, ¿no? Entonces, no pretendo yo dar las claves del mundo, ni mucho menos, y mi jefe, el general de cabo, lo hace mucho mejor que yo. Pero básicamente vamos a hacer un repaso por la pluma de una serie de elementos importantes para entender un poco lo que está pasando, porque, damas y caballeros, en un mundo súper técnico y tecnificado, la historia existe. Y somos lo que somos por lo que hemos sido, lo bueno y lo malo. Y sin raíces no hay algo que se sustente. Y sin conocer de dónde vienen las cosas, lo único que hacemos es reiterar errores, de manera sistemática. Eso que parece un axioma y que los años mozos de rebeldía y de querer cambiarlo todo, y cambiar cosas, evidentemente, no se trata de vivir el pasado. Pero sin saber lo que ha ocurrido antes, estamos condenados a repetir errores. Porque los malos, y hay malos, los grupos terroristas son malos, las fuerzas disruptivas son malas. Hay elementos que siembran el caos a escala global, que mientras peor para todos, mejor para ellos. Ellos sí que estudian todo eso. Ellos sí que saben de dónde venimos y nos quieren hacer olvidar de dónde venimos, de tal forma que así es mucho más fácil llevarte donde quieran llevar. Como dicen los marineros, si no sabes a qué puerto quieres llegar, si no sabes cuál es la derrota inicial, ningún viento favorable llegarás a cualquier otra parte. Y eso es importante, es importante. Muchas veces te das cuenta cuando ya llevas muchos trienios a la espalda, ¿no? Y eso es una de las cosas que intentamos transmitir. Por eso, en ese sentido, vamos a hacer un repaso, viendo un poco, remontándonos hace tiempo, donde nace. Hay varios momentos en la historia de los cuales se puede interpretar, y todo, hay análisis de todo tipo, donde nace ese orden mundial. Eso de que el mundo esté más o menos apañadito, ¿no? Dentro de que a lo mejor esto no tiene arreglo, ¿no? Pero bueno, por lo menos que las cosas medio vayan funcionando, ¿no? Que el barco siga navegando sin hundirse, ¿no? Aunque haya que ir achicando agua, y siempre que hay que achicar agua, pero bueno, no se hunda, ¿no? Que siga funcionando, ¿no? Y un poco, pues unos hitos, algunos he comentado de manera magistral y a bola pluma de Coel Bizuete, para ver dónde estamos ahora mismo. ¿Qué es una era? De cambio. O un cambio de era, da igual, según cómo quieran verlo, ¿no? Estamos en uno de esos momentos en la historia, en la vida, da igual como quieran verlo, en los cuales el planeta se está reconfigurando. Hay algunos actores que tienen muy claro dónde quieren llegar, otros no lo tienen, no lo tenemos tan claro, y el resultado evidentemente es incierto. Siempre que hay pugna, el resultado es incierto, por muy claro que parezca al final de la pelea, ¿no? Hasta los combates de boxeo amañados a veces no gana el que está previsto que gane, ¿no? O cuanto menos en una pugna a escala global. Bueno, en ese orden, ¿qué elemento tomamos como base? Insisto, en Protomáticos, donde se radica el orden mundial, la paz de Westfalia, hace ya muchos años, muchos siglos, en la cual, en 1630, por cuestiones aparentemente religiosas, en el fondo
intereses económicos, estuvieron pugnando diferentes naciones europeas durante 30 años y se agotaron. Los reyes, monarcas absolutos en aquel momento, empleaban básicamente a 9 ejércitos nacionales, como los entendemos ahora, ejércitos de mercenarios, para los cuales la guerra era su forma de vida. La guerra alimentaba la guerra y contratistas y mercenarios, que no es un invento moderno que ha existido toda la historia, hacían la guerra por su cuenta al margen de lo que los reyes llegaban a encargarles, y los reyes decían: pagamos a estos ejércitos que nos salen carísimos para que alcancen los objetivos que les marcamos, y al final ellos hacen la guerra por su cuenta, porque la guerra alimenta la guerra. Dios nos dé, tienen ellos de guerra, era la máxima mercenaria del momento. Con lo cual no se cumplía la razón de Estado, el interés nacional. Hemos ido a la guerra en otros países por algo. Y se decide, nunca más, nunca más. Y una serie de 2 años de acuerdos internacionales, de conferencias, que diríamos al cambio, se marca una serie de principios, como dio las pantallas modernas estas. Vale, en la cual se marca y se establece, teniendo en cuenta que en ese momento Europa, aunque es un poco etnocentrismo, es el centro del mundo, básicamente, ¿no? España ya era un imperio de decadencia, iban ascendiendo Francia, Inglaterra, y se intenta crear como elemento más estable un mundo multipolar, que diríamos ahora. Lo que entonces hablamos de equilibrio europeo. Hay que intentar evitar que aparezca una gran potencia europea que sea mucho más fuerte que las demás, porque tenderá, de manera natural, como cualquier organismo, a fagocitar al resto, con lo cual hay que buscar ese equilibrio constante, ¿no? Y durante el siglo XVIII y el siglo XIX, las guerras dinásticas y luego el directorio de potencias intentaban evitar que surgiese una gran potencia. Las guerras contra Napoleón responden a esa realidad, básicamente, ¿no? Intentar evitar un hegemón, una superpotencia que venza a todas, ¿no? Evidentemente esa es la teoría, luego, pues en fin, nunca se llega a conseguir del todo. Pero bueno, se intenta crear un mundo multipolar, básicamente, que diríamos ahora, ¿no? La guerra se libraría por razón de Estado. ¿Qué es eso de grupos mercenarios haciendo la guerra al final por su cuenta, consiguiendo la soldada, el sueldo que les pagamos y además buscando su objetivo principal? La guerra, como herramienta más intensa, más compleja de la política internacional, el enfrentamiento armado entre Estados será solo por razón de Estado, no por intereses particulares o partidistas, ni por supuesto de empresas o de grupos de empresas, ¿no? Y se aceptan unos principios que no significa que se escriba la ley, que se cumpla, que dice que la ley está para no cumplirla, ¿no? Uno de mis hijos, ¿no? Dice eso constantemente, ¿no? Pero bueno, de soberanía territorial, dentro de las fronteras cada Estado es soberano, marca sus pautas y hace lo que tiene que hacer, y nadie tiene que meterse en eso. Nadie meterse en eso, ¿no? Se va asentando poco a poco ese concepto en Europa y en un planeta en construcción, ¿no? La religión deja de ser casus belli, acaba las guerras entre católicos y protestantes que han articulado en gran medida el siglo. La religión deja de ser casus belli. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, que diríamos de otra forma, ¿no? Y paulatinamente se van creando los ejércitos nacionales, con voluntarios, con levas, para evitar esas fuerzas mercenarias que al final sirven a sus propios intereses. Si nos hacen la guerra, lo que quiero es que haya guerra. Mientras que un ejército de ciudadanos, con más o menos años de servicio, más o menos profesional, de ciudadanos, van a luchar por su nación y por alcanzar y defender los intereses de su nación, básicamente, ¿no? Ejércitos reducidos, que se nutren vía impuestos, no por el saqueo como los ejércitos de mercenarios. Por tanto, son ejércitos necesariamente reducidos, ¿no? Y que además cuesta mucho crear, formar e instruir. Con lo cual la guerra entra en este siglo, en el siglo XVII, en la era de guerra limitada. Ninguna nación quiere aniquilar a la otra. Entre otras cuestiones porque la mayor parte de los monarcas están emparentados unos con otros. Entre ellas ven los fermentos de revoluciones sociales. Dicen, uy, si aquí un gobierno cae, por la razón que sea, a ver si va a pensar el pueblo que puede ocupar, como pasaría algo en Francia, ¿no? Que puede ocupar el poder y llegar a una especie de democracia. No. Hay pugnas, hay disputas por objetivos limitados, por pequeñas plazas, por rutas comerciales, por intereses económicos, casi siempre, por alcanzar una posición de poder, pero ojo, tampoco un poder súper absoluto, porque si no los demás se ponen en contra mía, como ocurrió con los surgió la política. Esa búsqueda de ese equilibrio multipolar. Para muchos analistas, hoy día, la multipolaridad, el mundo policéntrico, que dice Putin, que dicen los rusos, es el más estable. Eso es lo que hay una superpotencia, o dos, o tal. Si hay muchas, si hay más, si hay varias, habrá un equilibrio y habrá que negociar y dialogar. Eso, damas y caballeros, es una de las cosas que se intentan asentar en la tabla de España. Veremos el tema, ¿no? Las cosas, una cosa es la letra y otra es la música, ¿no?
La paz de Westfalia no evita que en Europa siga habiendo guerras y disputas, no evitó la Primera Guerra Mundial, como os he comentado, no evitó la Segunda Guerra Mundial, que de limitada no tenían absolutamente nada. La Segunda Guerra Mundial que acaba con el lanzamiento de bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre el Japón. Pero que era el paroxismo de la guerra total y absoluta, ¿no? Y tras esa guerra, entramos en una era, en un mundo bipolar. Dos grandes potencias que se reparten el mundo. Dos grandes potencias aparentemente enfrentadas en lo económico, en lo político, en lo social, con muy pocas además interrelaciones entre ellos. Son básicamente mundos enfrentados. Y en la cual teóricamente solo puede quedar una. Desde cierta perspectiva fue una era de paz, en ciertos continentes como Europa fue una era de paz, ¿no? Recuerdo a altos mandos en los 90 de otra y tal diciendo, antes estábamos preocupados por los soviéticos y toda la mañana jugábamos al golf. Ahora vienen soviéticos y con el estallido que ha habido de guerras por todo el planeta no podemos trabajar todo el día, ¿no? Es un chascarrillo pero refleja esa realidad. ¡Ojo! En ciertas partes del planeta sí, porque un país tiene sus aliados, otro tiene sus satélites, que no son tan aliados, más militares, pero luego hay otros más, que es lo que fue el movimiento de los no alineados. Algún país neutral, la neutralidad siempre cuesta mucho. Los presupuestos de defensa y el nivel de seguridad y defensa que han de tener los países neutrales es mucho más elevado, porque el declararte neutral no te garantiza nunca que el vecino no vaya a invadir. Eso se llama la teoría de la avispa. Tienes que tener un aguijón lo suficientemente fuerte como para que si el vecino, sea del bando que sea, va a intentar invadir, ocupar, quitarte algún interés nacional, del tipo que sea, a lo mejor no vas a vencer, pero ese retraso que le vas a dar es tan fuerte que se va a pensar dos veces. Por eso Suiza, para entrar con la naturaleza, Finlandia tras la Guerra Mundial, que se ha unido a la OTAN, después de que era el modelo de finlandización, cómo vivirse neutral frente a un enemigo poderosísimo, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? En esa era de cambio que estamos hablando, ¿no? Han dedicado una parte muy elevada de su PIB a defensa. Por supuesto, la relación de armas será constante y, por supuesto, Suiza todavía, los ciudadanos siguen yendo con los fusiles a la instrucción de tiro y todos se encuentran cualquier del autobús. Y Suiza es el país del mundo con mayor número de campo de tiro para habitante, más que Estados Unidos. Por ejemplo, ser neutral es igual que ser pacifista. Hay que tener garantía de tu propia seguridad. Y es más fácil siendo parte de la alianza que estando solo. Bueno, pues están los no alineados, los que no querían jugar a nada. La Yugoslavia de Tito, Egipto, la India. Pero en cualquier caso, eso es zona de disputa de las potencias. Si al final solo puede quedar uno. Siendo movimientos además absolutamente contrapuestos. Capitalismo, comunismo, mundo libre y mundo no libre, aparentemente, ¿no? También las narrativas son exageradas en cada uno. Con lo cual, ¿dónde se libraban las guerras? No en Europa, el frente entre ambos, ¿no? En esos tres países. La Guerra Fría hubo más de 100 guerras en la lucha por el resto del planeta, por atraer a esos no alineados, intentar atraerlos, y hubo más de 20 millones de muertos. En el fue una época de paz. En África, en Asia, como Vietnam, Corea. Con lo cual, los grandes que nunca buscan la destrucción mutua asegurada, como se ha comentado antes, nunca. El Imperio Español tuvimos nuestros rifirrafes con el Imperio Romano, Lepanto, peleas constantes, pero nunca hubo un afán del Imperio Español ni del Otomano de mutuamente atacarse hasta la destrucción. Porque lo más normal en esa pelea de grandes potencias, las dos acaban aniquiladas. Y entonces llega una potencia de segundo o tercer nivel, un advenedizo sube y ocupa la primera posición mundial. Las grandes potencias intentan siempre evitar el enfrentamiento mutuo. Hasta la crisis de misiles de Cuba, que faltó esto, para que el mundo entrase en guerra nuclear, se buscaron unas soluciones negociadas, sabiendo que ninguna de las dos podía ganar. Por eso a veces habla de esa estabilidad. ¿Tendrá mejor el mundo policéntrico o multipolar? La bipolaridad nos da también una cierta estabilidad, siempre gana en todas partes, ¿no? Y los terceros países, pues que fabriquen, ¿no? Tienen como digo, por favor, ven que soy un poco histriónico para no pasar la temporada, impedir ese sueño, ¿no? ¿Vale? Bueno, todo acaba en la vida, todo, hasta los exámenes, llega un momento que acaban los exámenes, ¿no? Y luego viene lo malo, viene el mundo real de verdad, no se lo crean, ¿eh? Y acaba, y cae el muro de Berlín, y el mundo entra en una etapa absolutamente desconocida. Tanto
Tanto es así que era un canto a la esperanza. Yo viví eso, yo salí de la academia en el 89. Y pocos me decían, pues ahí se queda todo sin trabajo. Cuando la seguridad no es cosa de los militares, la seguridad es de todos. Pero bueno. Carta de París, Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, de la cual formaba parte la Unión Soviética y la antigua Yugoslavia. Un canto a la paz. Ya se han acabado las divisiones y los conflictos. Solo respeto y cooperación. Esa herencia del pasado de todo guerras y disputas. Una era nueva, una era real de esperanza, de un nuevo mundo posible, de la paz perpetua kantiana que era posible. Luego el libro acaba siendo un poco malote, ¿no? Porque dice la paz de los cementerios. Y dice, a ver, tampoco es así, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Esa paz perpetua como posible, ¿no? Y un libro que tuvo mucho éxito, El fin de la historia de Fukuyama, de Francis Fukuyama, ¿no? Dice, se ha de acabar la guerra ya. Hombre, hay disputas económicas y tal, competencia económica, pero bueno. ¿Y cuál es la razón? Claro, es fácil hablar 20 años después, ¿eh? O ser malote un poco, desde la tarima, ¿no? ¿Y qué guerra tiene un trasfondo económico normalmente? Es la economía estúpido, que dijo Clinton, ¿no? Si tienes poder económico, tienes poder, y tienes poder lo puedes muchas veces transformar en el tipo de herramienta que quieras, diplomática, política, informativa, militar, otra cosa que sepas hacer, ¿no? Pues un país con un gran PIB, con una gran fuerza, ojo, ojo, que a lo mejor tiene mucho ejército, a lo mejor la gente no tiene mucha conciencia nacional, pero ojito, 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 que esto es un gigante, que cuando despierte puede ser un hegemón. Bueno, entramos en una edad de paz maravillosa aparentemente y entramos en un mundo unipolar. Solo hay una superpotencia, Estados Unidos, la Unión Soviética, se deshace por un castillo de naipes, los satélites se van, los dos lineados desaparecen también y solo queda uno, Estados Unidos. La superpotencia, uno unipolar, según algunos analistas, como Huntington, dice, bueno, exactamente unipolar no, y emplea un término unimultipolar. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, la España imperial en ciertos momentos era unipolar. Hacía lo que quería y todos los demás países del mundo juntos podían hacer crecer. No es el caso de esta era. Estados Unidos fracasa en Irak, fracasa en Afganistán. Hace falta que, pese a ser la superpotencia, las demás potencias del segundo y tercer orden cooperen en cierta medida o al menos no se opongan. Cuando el mundo es unipolar, es un matiz un poco académico, es importante, ¿no? No es unipolar la Roma imperial, el mundo acaba de Finisterre. La Roma imperial, cuando Roma era un imperio de verdad, hacía el mundo conocido lo que quería. Y nadie se podía oponer. O, para derrotar, como pasó con la España imperial, hacían falta siglos de las demás potencias, de ir minando, luchando, desgastando, degradando, desde fuera y desde dentro para conseguir derrotar a ese ejército. Con lo cual, ese matiz, más o menos académico, pero es importante porque es el gendarme mundial, intenta hacer lo que quiere, pero no consigue siempre hacer lo que quiere si no recibe ayuda. Y aún así, no siempre se consigue lo que se quiere. Y se entra en un mundo unipolar, en el cual la dolarización de la economía tiene mucho que ver, tanto como sus poderosísimas fuerzas armadas. No solo se conquista el mundo a cañonazos, es más, se consiguió más y se sigue conquistando. De hecho, ahora los movimientos que hay para no pagar en dólares, y pagar en monedas regionales, o pagar en la moneda rusa o en moneda india, es una constante, ¿no? Para evitar la dolarización de la economía, que es una herramienta de poder de transferencia, ¿no? Pero bueno, y la globalización, que la vimos un poco surgir desde el Imperio Español, la globalización es un hecho. El galeón de Manila daba la vuelta al mundo y las chulapas de Madrid, el mantón de Manila, no se llama así porque lo vendía el señor Manila, es que venía de Manila, que venían de China, la de seda de China. Y el doblón de A8, transformado en dólar, fue la moneda oficial de Estados Unidos hasta que acuñó sus propios dólares. Fue la moneda reconocida en gran parte del mundo como moneda oficial. ¿Qué ocurre? Que gracias a las tecnologías de información, eso que ustedes han nacido con ello, básicamente, todo es mucho más rápido, todo mucho más intenso y todo mucho más popular. En la mesa de un romano había comida de todas partes del mundo conocido y esclavos de todos los colores. ¿Entienden cómo lo digo? Por favor. Por favor. Pero hay que ser romano, un patricio romano. Ahora cualquiera es un nodo de la red mundial.
con un teléfono y una tarifa plana, que aunque nos parezca que es mucho dinero, vale menos que cuando yo la calle de aquí llamar de Madrid a Toledo 3 minutos. Y ahora tenemos tarifa plana con datos ilimitados por ese precio. Eso hace que todo vaya mucho más rápido, todo mucho más rápido, tanto así que se llega a afirmar que el mundo es plano. Da igual donde vives y donde nazcas, da igual nacer aquí en Toledo que en mitad del Sahara. Gracias a eso tienen las mismas oportunidades. Y ese mensaje funcionaba y calaba. ¿De verdad nos queremos eso? Pocos años después se dijo, el mundo no es plano, es puntiagudo, ¿no? No es igual donde se nazca. Ni siquiera tienen las posibilidades de acceso. O si tienes acceso a la red, como pasa, ¿no? Igual que antes en los barrios de chabolas, sigue habiendo todavía en España, ¿no? Algunos, ¿no? Se veía las antenas de televisión, pues en cualquier rincón remoto del mundo que vaya uno, está casi todo el mundo con un teléfono móvil. Viendo lo que antes hacían las telenovelas y la serie de televisión de cómo se vive en otros países. Y eso fue una llamada grande para los países del Magreb hacia la migración hacia Europa. ¿No? ¿Cómo viven esto? Con los teléfonos móviles, ¿cómo se puede vivir en otras partes del mundo y cómo acceder? No me permite vivir como los de allí. Es un escaparate con sus luces y sombras que me quita eso, ¿no? Con lo cual, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Y con esa euforia, mundo nuevo, mundo tal, mundo global, la conexión, la interdependencia económica mutua. Yo tengo recursos, te los vendo, tú me los compras. ¿Cómo nos vamos a atacar uno a otro? Si dependemos uno de otro. No es ni más ni menos, damas y caballeros, que la vuelta a un libro maravilloso, que si lo encuentran de baratillo por ahí, que se llama La Gran Ilusión, escrito en 1911, cuando se decía, no va a haber guerra mundial, la interconexión de los capitales, la solidaridad de los proletarios del mundo, que al final son los que ponen las trincheras, va a impedir que haya una guerra mundial. Pues la hubo 3 años después, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, como no aprendemos de la historia, digo, no, hombre, no, esa interdependencia es maravilloso. Deslocalizamos buscando solo la eficiencia económica de las industrias y esa mutuodependencia hace que suba el nivel de varios países y aquí las cosas las tenemos baratas, que simplifican menos. Entonces, yo creo que lo entiendo, ¿no? Perfecto, ¿no? Así que, y de las nuevas señales. Esa Yugoslavia con sus luces y sombras, país inventado para la Primera Guerra Mundial. Inventado, pero que funciona muy bien, a la ley de los no alineados y referente como tercera vía, se desintegra fruto de tensiones étnico-nacionalistas. En una guerra brutal que solo ha sido superada en ciertas partes por la guerra de Ucrania actual desde la Segunda Guerra Mundial, donde en sitios como Srebrenica fue pasado por cuchillo 8.000 personas, en el único genocidio de Europa desde los Holocausto. Y Europa intenta vandalizar. Esto es una disfunción, esto no es lo que va a pasar en el resto del mundo. A veces no queremos ver las señales de que el mundo no es tan maravilloso como parece, ¿no? Y bueno, y empieza a aparecer esa antigua Unión Soviética transformada en Rusia, y otros países, China, India, esos otros países que también quieren jugar. Yo también quiero jugar, aunque de momento esté en la segunda división, ¿no? Aunque de momento esté en la segunda división. Y se acuña el término BRIC, inicialmente luego S cuando se añade Sudáfrica. Los BRICS, las potencias emergentes, yo me acuerdo que empezamos una década estudiando las potencias emergentes y las Rusia, hasta que es un montón de ya deja de hablar de China como potencia emergente, que ya ha emergido que es la segunda potencia económica mundial, ¿no? Esas potencias emergentes, esas que aspiraban a ser por lo menos de esa segunda división cuando solo había un hegemón que era Estados Unidos, ¿no? Y va apareciendo, siempre aparecen. Siempre. No sé si es porque el ser humano se ha vivido por naturaleza, porque siempre hay fuerzas telúricas y tectónicas que no lo sé. Pero un hegemón, un mundo unipolar o multipolar, tampoco es garantía de paz. Porque los de segunda división dicen yo quiero ser califa en lugar del califa. Como en el cuento ese que veía cuando jovencito. Y solo o en compañía te voy a disputar la rivalidad. Sobre todo cuando además, ya entra la perfil de si se es más malo o menos, me estás imponiendo un modelo. No impongo un modelo. Son derechos humanos, son las normas mundiales, no me cuentes historias, yo quiero otro tipo de modelo, con razones en ella. Y si solo no puedo, pues me junto con unos cuantos amigos para derribar a esa única potencia. Y luego de esos amigos ya veremos a ver quién se queda. Con lo cual, en un mundo unipolar, las potencias
potencias de segundo orden intentan acabar para buscar teóricamente ese mundo multipolar, estamos ahora, o si hacemos caso a eso que se comenta de Huntington, ese mundo unimultipolar, soy la única superpotencia hegemónica, pero no puedo con todo, lo que intento es seguir imponiendo mi poder para llegar a ser de verdad unipolar, para hacer lo que me dé la gana y nadie me pueda chistar. Con lo cual tampoco hay garantía de paz. Parece que no es nada garantía de paz, ¿no? Lo que pasa es que lo son un poco más, ¿no? Bueno, y sigue habiendo indicios de que la cosa está, y de repente, ¡plas!, las Torres Gemelas. Hasta hace poco decía, esto vimos en televisión, recuerdo el número de Berlín, ¿no? Ya no, evidentemente no, o eran muy chiquitillos muchos de ustedes, ¿no? Esto fue un shock auténtico, ¿no? Y volvemos a las guerras por religión, o con argumentos religiosos, me da igual. Terrorismo yihadista, ataque a Estados Unidos, primera vez en la historia que ha sufrido ataque en su suelo por parte de otra potencia. La Segunda Guerra Mundial tiraron unas bombas incendiarias con unos globos y tal, pero Estados Unidos nunca ha sido atacado en su territorio de fuera. Eso fue un shock tan tremendo, ¿no? Se declara la guerra global contra el terror y dentro de una década pues están persiguiendo y buscando terroristas e intentando cambiar Oriente Medio para que sea un sitio más demócrata, más tal, más cual, o a la búsqueda del mundo unipolar en vez del unimultipolar. Y ahí cada uno hace su consideración que sea adecuada, ¿no? O otros están luchando contra el Satán que intenta imponer una fe y unos usos y costumbres incompatibles con la verdadera fe y las verdaderas costumbres. Cuando dos se pelean, cada uno tiene sus razones. No es que tengan la razón, tienen sus razones. Y esto arrasa todo el planeta, evidentemente. Y luego cuando de repente, esto está cambiando muy rápido. Y entramos en una era en la cual esas llamadas nuevas amenazas son constantes y multitud de documentos, ¿no? Normalmente los documentos de OTAN suelen ser los que avanzan en ese sentido. Posteriormente, en los documentos hablan de la primera estrategia de la Unión Europea y luego en Naciones Unidas van hablando de nuevas amenazas. Nuevas que no son estrictamente nuevas. Siempre ha habido terrorismo. La secta de los asesinos, fumadores de hachís, mataba a reyes por encargo en la época de las cruzadas. Siempre ha habido grupos de crimen organizado, siempre ha habido mafias, siempre ha habido enfermedades infecciosas. Pero gracias a la globalización, esos flujos que circunvalan rápidamente el mundo, todo es más rápido y todo más intenso. La peste negra tardó un siglo en llegar de China a Europa, en dar la vuelta al mundo, básicamente. Ahora cualquier miasma tarda 6 meses en dar la vuelta al mundo. Ojo. Evidentemente no sabes qué dicho va a ser. Y luego llega el COVID y parece que nos hemos caído de un guindo y nunca estaba contemplado como una amenaza sanitaria una posibilidad de infección masiva global. Y sí estaba contemplada. Lo digo que faltaban recursos y faltaba capacidad de decisión para hacer frente a ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues además de su nación, pues tengo inicialmente sus intereses. En África nos he venido un poquito más, sobre todo algunos países, es decir, ahí tenéis 7,5 vacunas por persona y aquí nos mandabais unas poquitas, ¿no? También es cierto, porque hay que ver las narrativas, también es cierto, oye, mandamos vacunas y no hay vacuna a la población porque ha corrido el bulo de que la vacuna del COVID lo que hace es reducir la fertilidad. Y como los occidentales teméis el crecimiento demográfico explosivo de África, nos habéis mandado la vacuna de COVID para que tengamos los hijos. Y se les subieron millones de dosis. Lo digo porque las narrativas triunfantes son una, pero hay que oír siempre las dos. Con lo cual, pues el mundo empieza a verse tremendamente complejo, ¿no? Incluso la globalización de esa panacea, un asunto de dependencia un poco complicado, ¿no? Las cadenas de valor son demasiado largas, ¿no? La producción está yendo muy lejos de casa. Es que a lo mejor, si da la fábrica del mundo, qué bien que va a decir todo lo que traemos de allí. ¿Y si se cierran? No ya que se cierren los choke points, los puntos de estrangulamiento, como se introdujo el Green en el canal de Suez, ¿no? Y de repente hay que parar de construir vehículos en Europa porque hay chips. No. Si China cierra, porque China no es un estado democrático, ni la empresa es libre, ¿no? Y si cierra, ¿qué hacemos, no? Todo el problema que tenemos ahora con las tecnologías verdes, ¿no? Yo soy de los que está convencido, no me quiero esta publicidad. Verde. Sí, verde. Pero al final cambiamos la dependencia del petróleo atrás y ahora estamos a las tierras romanas que China controla el 90% de la cadena de valor completa. Pues tenemos molinillos y tenemos paneles solares porque China quiere. El día que no quiere se acabó. Con lo
cual, ¿es un punto de dependencia bueno? ¿Sí o no? Depende, ¿no? Se habla de regionalizar, ¿no? Y además, esa aldea global, esa globalización, ese todos estamos juntos y nos conocemos, que gracias a la tecnología de comunicación se convierte en una realidad, empieza a hacer una cosa que tiene un impacto tremendo, mucho mayor y cuyo alcance está viendo ahora, ¿no? La existencia de tribunos globales. Los flujos de personas, los migrantes, siempre han tenido la nostalgia, la morriña. ¿En qué país del mundo no hay un centro gallego? Yo tengo un cuarto de gallego. No hay un centro gallego. Ahora, las diásporas que siempre han financiado campañas, eventos y guerras en sus países de origen, la diáspora croata financia la partida croata en el 90 para que estalle la guerra en Yugoslavia. La diáspora que está en Estados Unidos, ¿no? Y la diáspora griega financió en el siglo XIX a los griegos en la lucha contra el Imperio Otomano. Siglo XIX, que no había que hacer, que no había vicio, que para la vida es mucho más complicado. ¿Qué ocurre? Que pese a esos movimientos globales, pese a que nunca en la historia del mundo se ha visto tanta movilidad humana, la integración cada vez es menor. Porque te permite mantener el contacto, esa es la idea global, conoces a todos, ¿no? Y entonces se crean burbujas y feudos en todos los países del mundo gracias a esas diásporas. Esto no es un canto contra la migración, que debe, ¿no? Pero sí que es mucho más complicado. Vemos lo que está pasando en París, en Francia. Y es un adelanto de lo que va a pasar y pasa en otros países. Y además corre el mantra, con razón o sin ella, de que modernizarse, de que avanzar, de que progresar, es igual a occidentalizarse. Lo vendí vuestros valores. Y como me dijo a mí en cierta ocasión un país magrebí, un guardia de frontera, dice, vosotros tenéis derechos humanos. Nosotros tenemos a los humanos derechos. Bien derechitos. Bien derechitos, ya ven quién se puede. Y aunque a todos los seres humanos nos gusta lo mismo, al final de un camino, el camino inicial no es tan sencillo. Y de entrada, no es tan sencillo. Pensar que todos, nuestro modelo de vida, nuestra escala de valores, pensar que todos los países han firmado eso en Naciones Unidas. Renuncia al tratado y marcha. Y renuncia a los derechos humanos, que es algo inalienable al ser humano. Ya. Sí, pero he firmado, pero no. Y si es un país pequeño, le sancionamos. Y si es China, pues no la sancionamos. No sé que no nos venda litio o baterías. Soy un poco ácido, como digo, que si no, pues entramos en bucle, ¿no? Vale. Seguimos sin entender las señales que se van mandando de ataque, bombardeos y de antiguos Balcanes, una serie de elementos. Y de repente, en 2008, cagan el Reino Unido. Magnífico, dice. El fin de la historia. Perdón, el retorno de la historia y el fin de los sueños. ¿Qué me estás contando? ¿Y a raíz de qué viene? Con todos esos indicios que no hemos alcanzado la paz mundial, la paz americana, y tal, en ese mundo unipolar, por una crisis económica. Que a lo mejor ustedes, que son del gremio, saben cómo se produjo, pero por tan normales, seguimos sin entender por qué. Que tengas un dinero de banco juntado X y el día siguiente no tengas nada. No es que ha habido, es que la burbuja, que no sé qué, que yo se esté contando, ¿no? Cuando para los normales, aquí es un poco feo, ¿no? Para los asnos, económicamente hablando, el dinero poco menos que son monedas amontonadas, como lo digo, ¿no? Son valores, ¿no? ¿Y esto qué ha pasado? Y entonces se pierde la confianza en las instituciones globales, esas que poco a poco iban a ceder y quitar y eliminar ese entorno westfaliano del Estado como centro del mundo, ¿no? Pero sigue siendo, ¿no? Pues los organismos internacionales no son ni más ni menos y tienen el poder que los Estados les cedemos. ¡Es que la ONU no funciona! Pues si queremos que funcione, lo tenemos muy sencillo. Se trata de cambiar las normas. Ya, pero es que unos no quieren, no, ni unos ni otros. ¿Vale? No nos engañemos. Unos quieren más que otros, siempre pensando a quién va a beneficiar más. No vamos a engañar, ¿no? O es que el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, que son los que ganan la Guerra Mundial, pero los chinos son casi todos occidentales, había que entrar más gente, tal, y dice, ¿quién? Y le empezamos con la pelea, ¿no? ¿Quién le pone cascar a la cara, no? Perdemos la confianza, si no hay un fondo monetario y un montón de cosas y tal, los mortales que no entendemos de ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se rompe por primera vez, casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una racha, una etapa de crecimiento económico con sus matices sostenido.
Y por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, como aquí en los países, y eso es lo que ustedes pillan directamente de lleno, los hijos piensan, y los padres pensamos, que nuestros hijos van a ir peor que nosotros. Es un poco la vacuna toda la esperanza que pueden ir frenando, es decir, ¡oh! Se ha acabado esa racha de que vamos a ir a mejor, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy, porque visto lo visto podemos ir a peor. Y eso, sea realidad o no, es la narrativa que corre. Y a partir de ahí se quiebra la confianza y de las certezas en ciertos aspectos, incluso económicos, en gran parte del mundo. Incluso los países emergentes, esos BRICS, van subiendo, incluso en el África más profunda, y pese a las miserias de todo, va mejorando para los matices por país, va mejorando un poquito a poco la economía. Entonces, y de repente esto es de, ¿qué ha pasado? Y sin saber por qué. Seguro que alguien se ha enriquecido, pero sin saber por qué de repente el mundo entra en bucle. Y en el año 2011 China se convierte en la segunda potencia económica mundial desplazando a Japón. Y dice Estados Unidos, ¡uy! Rusia ya ha crecido desde que llega Putin, va creciendo económicamente, pero no se parece a China, ¿no? Rusia tiene un pasado imperial, un pasado de potencia, tiene un gran espacio, grandes capacidades militares, grandes capacidades económicas y energéticas sobre todo. De repente China. China que además, con la narrativa y la declaración constante de su líder, de decir, año 2049, centenario de nacimiento de la República Popular China. No de China, China es un país milenario más que bueno. Con conciencia de país, además, pese a sus características, ¿no? 2049, centenario de nacimiento de la República Popular China, fundó Mao, China estará unificada. Implica que Taiwán volverá a ser de China. Allí no hay separatistas. Taiwán dice que es la China de verdad y la China continental dice que es la China de verdad. Todos dicen que es la China de verdad. Pero no. Taiwán, la China nacionalista, formosa, antigua, volverá a ser tal. Y seremos la primera potencia mundial. En todos los sentidos. Como China es un país perfectamente elegido, como es un país autocrático, entonces traza un plan y con esa paciencia milenaria, traza un plan y lo va cumpliendo. Y si hay que coger a un díscolo en el Congreso al cambio y cogerlo y llevárselo, pues lo llevan y la equipación pues lo hay. Y de ser un país encerrado en una muralla, porque no le interesaba nada del exterior y fuera todavía bárbaros, consciente de que para dominar el mundo y el comercio hay que salir al mar, se transforma en una potencia marítima. Y hoy día China es la segunda potencia naval mundial. Y Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, todavía sacando de unos cuantos cuerpos, dice, ojo, que en unos pocos años China nos puede derrotar. En el mar, en una guerra naval. China está fortificando el mar del sur de China, que dice que es suyo, ¿no? Pues el mar del sur de China, pues como el Índico es de la India, o el Golfo de Vizcaya es de Vizcaya, pues lo mismo, estas cosas, ¿no? Al margen de cualquier tipo de legalidad y legitimidad, pero da igual, llego, asiento, construyo y fortifico islas y atolones, una isla tiene unos requisitos para ser reconocida por Naciones Unidas, que da derechos, una roca que surge del mar, no, en una pega, drago, arena, tal, y construyo una base que es para vigilar los tiburones. No, hombre, no, es una base de lanzamiento de misiles antibuque, para asegurar todas las rutas navales que llegan por el mar de China, porque a China le llega el 80% de sus mercancías y sus energías por esa ruta y por el estrecho Malaca. Y va desarrollando una serie de puestos, va creando puertos, en Djibouti un puerto chino, para dominar esas redes de comunicación mundial, ¿no? Y planta cara de tú a tú cada vez más Estados Unidos. La Unión Europea compra más cosas a China que Estados Unidos. Y Estados Unidos, además, que también entra en un bucle un poco complejo, también está haciendo una fractura tremenda interna, pues además cuando llega Trump dice, América First, los europeos los hemos defendido bastante, y se marcha. Y se marcha porque ya desde el 11, el pivote a Asia-Pacífico es la clave de la disputa global, el rival por antonomasia de Estados Unidos, no es Rusia, es China. Su estrategia nacional del año pasado, del final del año pasado, de China es el único país capaz de hacer frente al poder y a la hegemonía de Estados Unidos y de tener opciones a derrotarlos. En los ámbitos diplomáticos, político, militar, económico.
La narrativa siempre es yo soy imperialista, yo busco el desarrollo armónico, eso que funciona muy bien en muchos países del mundo, es decir, en todo eso que antes era la potencia emergente, lo que ahora llamamos el subglobal. Eso funciona, con razón sencilla funciona. Mientras que Estados Unidos y los occidentales somos colonialistas, somos malotes, somos malos. Insisto, con razón sencilla. Y eso funciona, ¿no? Y mientras ese experimento magnífico de juntos somos más fuertes, lo podemos hacer frente a Estados Unidos, no tal, bueno, pues juntos somos más fuertes en todos los sentidos, económico, militar, diplomático y tal, pues pasa por sus horas más bajas, ¿no? Con el Brexit, con el 16, los británicos, los hijos de la Gran Bretaña, dicen, nos vamos, ahora están diciendo, es que no sabemos muy bien cómo votamos, y ahora están alrededor del 65% a favor de volver a la Unión Europea, cuando se han visto no se veces algo lo que supone, ¿no? No solo eso, sino el grupo de Visegrado, pues esta Polonia, pues sí han cogido los fondos de cohesión, pero muchas de las normativas de la Unión Europea decían que no. ¡Que prima el interés nacional westfaliano! Perdón, los fondos sí eso. Con lo cual, eso de no todos los países son superpotencias, pero si una coalición de potencias buscando un mundo multipolar o buscando mayor equilibrio, podemos ser más fuertes, ¿no? Y competir en ese mundo global. No para imponer nada, para defenderte. Y mostrar además al mundo la grandeza de cómo se puede tener un buen nivel de vida compatible con un régimen de libertades actual, que eso no existe en todas partes del mundo. Entonces la distinción entre economía y libertad o valores es esto, ¿no? Y en Europa se puede mostrar y podemos demostrar cómo es eso, ¿no? Por lo cual a lo mejor somos molestos, ¿no? A lo mejor somos molestos y por eso después también se hace esta cosa, ¿no? El hecho es que esto, pues en fin, no está desintegrada, pero no pasamos nuestras profesores, ¿no? Por eso se saca la búsqueda estratégica, en fin. ¿Y qué hacemos y qué tenemos que hacer para ir mejorando? Y a todo esto llega el bicho encima, el COVID, ¿no? Viene también de China, va rápido, y lo que les he comentado, ¿no? Vosotros hacéis vacunas, a nosotros no, se acuña el término diplomacia de las vacunas, diplomacia de las mascarillas, y nos damos cuenta que en gran parte del planeta, empezando por España, es una potencia textil, ¿no? Se da cuenta, nos damos cuenta de la velocidad de la piel, ¿no? Aquí que somos una potencia textil mundial, detrás de una empresa modélica, muchas cosas y tal. No tenemos un trapito con lodomitas para ponerlos en la boca. Que el 80% del principio básico del paracetamol se fabrica en India, porque se fabrica muy barato, claro. Y no tenemos aquí para el dolor de cabeza por lo de patar. Y hombre, eso puede estar bien, en cierto momento, cuando prima la eficiencia, cuando prima la seguridad. Antes no teníamos antivirus para empezar a ver bichos, ¿no? Pues nosotros empezamos a ver bichos, en que no somos un antivirus, lo pagamos nuevamente, ¿no? Ojo, que las cosas de seguridad cuestan. Y hay que tener reservas de cosas, ¿por qué? Porque no saben si las hacen de utilizar. Cuando fuera británica, que al final quedó en nada, se parecía que iba a haber una pandemia, ahora hace unos años del COVID, ¿no? Se fabricaban y se compraban millones de dosis de vacuna, ¿no? Que al final, pues, acabaron caducando, se hacían a otros países y tal. ¿Por qué? Pues por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? O sea, no puede ser todo decir, bueno, pues compré vacunas, pues lo vais a poner por si acaso, ¿no? No se cree que no manera ¿no? Y mostró cómo, pese a ser una pandemia global que iba a afectar a todos, un país cerraba, el otro abría, la gente se iba a a otro lado y tal, yo cierro y no, pero cierro los vuelos, los aviones. No, las recomendaciones de la OMS, yo soy nación soberana, lo que quiero. ¿Vota de España? Una pandemia global, ya se decía, ojito, que esto viene, ¿no? Esto viene, ¿no? Y que ha habido la hora de la historia, la gripe más llamada española. La llamada española, el embargo de la Primera Guerra Mundial, en el 18, en el 20, de hecho, mi bisabuelo murió por la gripe española, ¿no? Se llama así porque España no estaba en guerra, entonces no había censura en la prensa. Con lo cual, los primeros muertos que aparecen en la prensa eran en prensa española. Claro, llevaban ya muriendo en los campos de batalla de Europa, franceses y alemanes, a miles, pero no salía en la prensa, ¿no? Gripe que vino con un soldado de Estados Unidos, de las tropas que se movilizaron a Estados Unidos, hacia Europa. Es que esto de las pandemias globales no es nada nuevo, ¿no? E igual, a los 2 años, más o menos misteriosamente desapareció, ¿no? Más o menos misteriosamente, ¿no? También quizá dije, seguro que se tuvo que morir, que no sé cuánto cuerpo se le acabó el problema, ¿no? Fue un poco cínica a lo mejor de verlo, ¿no? Pero sí que con el confinamiento y con todo esto, ¡oh! Y de repente, y el crecimiento de la tecnología y la inteligencia artificial, eso que ustedes conocen muy bien, y que a veces no les aconsejo que utilicen para hacer los trabajos, porque eso de que no aprenden nada es una realidad, ¿eh? Crece exponencialmente, ¿no? Decimos, no.
Y que realmente el cibercrimen, ¿no? Dice, no, es que ya las guerras van a ser solo cibernéticas. Empezamos a hablar de guerra híbrida, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Sí, a lo mejor sí, hay un sitio de disparo, pero lo más importante es eso, la guerra cibernética, con eso bloqueas una central nuclear, de verdad. Con eso puedes ensolfa al Servicio Nacional de Salud, al Servicio de Desempleo, bloqueas la web de tal, bloqueas tal y cual, bajas un dron, bajas los drones del aire, con lo cual tal. O mucho más importante, la guerra de las narrativas, la desinformación. Que la pandemia se puso sobre manifiesto, ¿no? Si te inyectas lejía, matas al bicho. Y ¿sabes? Un señor presidente lo dice, en un continente distinto al nuestro. Y van 200 personas al hospital porque se han inyectado lejía para matar al bicho. Siempre hay gente que se cree todo. Pero hoy día hay cosas que nos hacen sonreír y sonrojar. Que siga existiendo el timo de la estampita significa que hay gente que entre el egoísmo y que es más corta, pues al final es capaz de ser engañada, ¿no? Pero es que ahora con la capacidad de acceso personalizado en función de nuestros gustos, criterios y la información que nos llega seleccionada, somos mucho más manipulables de lo que podemos pensar. Y como pensamos que a nosotros no nos manipulan, ese que dice, a mí el mago eso no me duerme, ese es el que yo lo veo. Siempre es así. El que no respeta al enemigo siempre es de verdad. Y entonces empezamos a ver, no, la narrativa, la guerra de la narrativa es lo más importante. Damas y caballeros, una guerra es lucha de voluntades. Una guerra no es una batalla ni un combate. La batalla y el combate es un acto militar. La guerra es cuando se enfrenta a las sociedades y si hay armas se emprenden los medios armados, ¿no? Y es lucha de voluntades. Normalmente vence la voluntad más fuerte o la más tenaz. Por eso el mundo unipolar no es garantía, el mundo multipolar no es garantía de éxito. Lo único que a costa del más débil, de un desgaste y un esfuerzo de un tiempo extremo y tremendo, ¿no? No te vence en un día, no te vence de tú a tú, pero te busco las mañas, te busco las vueltas, para poco a poco desgastarte y debilitarte, el afarte se quede más flojo, más débil. Que son las últimas noticias que puede salir en prensa de lo que está pasando en Ucrania. Al principio, y dice, bueno, es que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Esto es una carrera de resistencia. Como muchas cosas en la vida, ¿no? Como sacar un grado, ¿no? Como casi toda la vida. Como casi todo lo que merece la pena es importante, ¿no? Cuando flaquea la voluntad se pierde. Y en la guerra, esto no es como los premios de consolación de los niños colegios. El que queda segundo pierde. Y el que pierde queda a la luz del vencedor. Punto. Pero la guerra se va a seguir de allá. La de narrativa, de desinformación, ciberguerras y tal y cual. ¡Rasca! Tanques, aviones, cañones, en algo que, para los analistas, ha desaparecido. Todo el mundo habla siempre de su libro. Todos tenemos que vender nuestros libros y vender nuestras ideas y nuestras palabras, ¿no? Emplear las herramientas y los medios que son necesarios. ¿Y cuál es necesario? En el marco de la herramienta militar. No solo ir a la guerra híbrida, que es mezclar de todo, ¿no? La guerra híbrida es guerra convencional y también lo demás. Siempre ha sido así. Cuando se va a la guerra mundial, cogen los alemanes a todos los falsificadores que tienen los campos de concentración y los ponen a falsificar en las esterlinas para lanzarlas en avión sobre Londres y acabar con la economía británica, un bombardeo que dio esa fábrica y acabó con todo lo que estaba en tal, evitó ese procedimiento. Siempre sea la guerra de un componente híbrido, porque para ser más o menos convencional, ¿no? Pues estamos viendo en Ucrania como las peticiones, además de, perdón por ser cruel, ¿no? Lo que yo sé, de carne. En la guerra pasan dos cosas. La gente muere y las cosas se destruyen. No hay que poner paños calientes. Y al final, los recursos genéticos son los seres humanos, las personas, aquellos que luchan por, vamos a ver, Fabio, por el sueldo como mercenarios, ¿no? Vamos a decir que un soldado como es su paga por la cuenta. O que luchan por su nación, o que luchan por su país. Y luego la necesidad de materiales de todo tipo. De hecho, pasamos de solo cascos o solo escudos defensivos y tal igual a no tanques ni de calidad. No, que ya no alcance, no, son armas defensivas, no. Me tocan las defensivas y ofensivas, es un matiz muy fino, muy fino, ¿no? No, aviones tampoco, no.
se pugna. Y además de ese hegemón y de otra serie de potencias, va apareciendo lo que se llama los otros, ¿no? Los otros, igual que había en la época de la Guerra Fría, pues están los otros del sur global, ¿no? Yo también quiero tener mis normas, yo quiero estar al margen de esto, a mí no me comprometáis, a mí no me liéis, yo apoyo a quien quiera, yo comercio con quien quiera. Con lo cual, aparecen nuevos actores en ese mundo de ese orden que no sabemos cómo va, ¿no? Con lo cual ya, y terminando, definimos ahora, ¿cómo es la situación? Hay que meterse separado. Buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿eh? Esa guerra de Ucrania marca un antes y un después, es un hito, como fue el 11 de septiembre, es decir, el mundo está avanzando hacia algo, ¿no? Hacia algo. No sabemos cómo va a acabar, cada uno tiene su idea, cada una de las potencias, o de las diferentes potencias, pero bueno, ¿no? Y vemos de nuevo, ojo, igual que ha pasado con Blackwater o Academy of Sea, la norteamericana, ¿no? Pero ya ha pasado a segundo plano, ¿no? Durante el primer milenio del siglo pasado, ¿no? Las empresas privadas de seguridad, que son con matices, los nuevos mercenarios con matices, ¿no? Que incluso llega un momento en que, bueno, de una manera un poco extraña, parece que van orquestados, incluso que se rebelan contra su gran pagador, que es el presidente Putin, ¿no? Aparentemente, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Cosas que parecen un poco del pasado, ¿no? O son estos los que mandan y están detrás. Porque si SpaceX, Elon Musk, corta el apoyo de satélites a Ucrania, el sistema de control deja de funcionar. Porque se basa en los satélites de una empresa privada, NASA. ¿Y quién manda en el mundo? ¿Estados Unidos, la ONU, la OTAN o Amazon o Alibaba? ¿Quién manda? ¿El Imperio Español o los Fugger? Esto no es nuevo tampoco. ¿Quién manda en el mundo? ¿Quién manda en el mundo? Y entonces, las declaraciones son constantes. Putin constantemente alega a esa vuelta al mundo policéntrico, ¿no? Yo también quiero estar ahí, no puede ser Estados Unidos, y hay que haber más, que es un sitio más estable, ¿no? Lo que sí es cierto que esa era de paz y de seguridad que comenzó con ese fin de la historia, ya ha quedado claro que se ha acabado, ¿eh? Incluso la globalización, esa vuelta a las cadenas de valor más cortas y a regionalizar la producción y fabricación, que incluso la globalización, como la hemos entendido, puede ser que haya acabado. Y la soberanía energética, esa que en Europa estamos tan en entredicho, porque dependemos de los flujos que nos vengan de fuera, que con Rusia tenemos la paleta más o menos solventada, y ya no, ¿no? Será el nuevo principio westfaliano, la soberanía energética. Antes hablamos de otra cosa, ¿no? Para ser soberano, para poder tomar tus decisiones, no tienes que tener grandes dependencias. Si no estás armando de oro. O, dicho un poco antes del comienzo de la guerra, la soberanía alimentaria, ¿no? Que también se ha comentado antes, con el islote, ¿no? Sí, magnífico tener cosas de muy lejos como baratos. Y en España no tenemos melón de aceite de oliva. Cuando los gobiernos se van al ganado, como pienso, porque había sido producción todos los años. Tiene su parte de razón y esto tiene su parte de chascarrillo, ciertamente, ¿no? Pero al final es que a lo mejor hay cosas que las hemos complicado buscando sobre la eficiencia, que nos hemos olvidado de la seguridad, ¿no? Nos hemos olvidado de la seguridad, ¿no? Con lo cual, damas y caballeros, ¿cuál es la actualidad? ¿De caos o de nuevo orden? Yendo ese nuevo orden a un mundo unimultipolar o unipolar, a un mundo bipolar, con Estados Unidos y China. ¿La guerra de Ucrania qué es? ¿El intento de Estados Unidos por pasar de multipolar a unipolar? ¿El intento de China por pasar a ser, el intento de China por que haya primero un mundo bipolar y luego unipolar? ¿El intento de Rusia con otros aliados para que sea inicialmente multipolar? Porque al final quiero ser califa en lugar de califa, es difícil en el caso de un nivel de equilibrio. Yo no lo sé, sinceramente, no sé si alguien lo sabe, ¿no? No sé siquiera si los presidentes de esas grandes naciones lo tienen claro, ¿no? Lo tienen claro. Pero el hecho es que esta es una era la cual una serie de cuestiones y otras más que se dan un poco por sentadas, aunque no las habíamos pasado por alto el triunfo, muchas cuestiones, evidentemente, pues como que no, ¿verdad? Como que no, ¿no? Y lo de guerra limitada, esperemos, porque la escalada no para. Y si hubiera habido en varias ocasiones
amenazas de Rusia, de la posibilidad de tener una arma nuclear táctica, pues eso se entra en el juego de las conjeturas, ¿no? Pero en fin, es como todo, ¿no? Ojo con acorralar demasiado a un animal herido, diciendo que es un animal, ¿no? Ojo con poner un brete de todo o nada. Japón, cuando Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, te dijo, te retiro de Manchuria o no te vendo más petróleo, el análisis que hizo Japón es, si le hago caso, dependo siempre de él, con lo cual no puedo hacerle caso. Y atacó petróleo. Comunicación para Japón, que quería ser sí o sí potencia mundial. Entonces, en ocasiones, por eso durante toda la Guerra Fría, y pese a ese enfrentamiento, Estados Unidos estuvo vendiendo maíz a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética pasaba hambre, había Europa, sí o sí. Si aquí no hay comida y aquí sí la hay, ¿qué va a hacer la gente? Marchar. ¿Qué va a hacer un pueblo, una potencia, si tiene necesidad de un recurso? Una potencia con afán de serlo. No lo quiere. Y aquí lo tiene, ¿qué va a hacer? ¿Intentar conseguirlo? Sí o sí. Y luego se vestirá de necesidad de los ciudadanos, se vestirá de interés nacional, de lo que haga falta. Y gran negocio, ¿no? Las transnacionales te proyectan mucho más todavía, ¿no? Esta es la realidad de la vida. Donde pido para no robar, ¿no? Que era antes el metro era el mantra, ¿no? Ahora eso pido para no robar. Tengo hambre, tú tienes, te lo pido. Eso no es legal, no es justo, no es lícito. Ya. Pero la vida es así. Estamos en una edad realista, neorrealista, 100%. No significa que no haya que renunciar, y ese es el fin, a los ideales neoliberales. Ni mucho menos, todo lo contrario, hay que aferrarse a ellos cuanto más. Pero hay que ser práctico y pragmático. No solo hay que predicar, sino dar trigo. Y obras son amores, como decía mi madre, mi abuela, que era de mi cerca, obras son amores y de buenas razones. Entonces, recordar, discursitos muy buenos y muy maravillosos, no se consigue nada. Y en un mundo, en cambio, camarón que se duerme se va a corriente. Y Europa, nuestra querida Europa, está pasando un momento difícil. Pues si queremos ser un actor con capacidad para vender nuestro modo y modelo de vida y ser un elemento de difusión a nivel mundial, pues tenemos quizás que, trabajando un poco más, desde un punto de vista, y eso es muy personal, un poco más pragmático, porque si no, nuestra narrativa no debe. Muchas gracias y gracias. Por esta magnífica conferencia y por esa energía de legionario con la que nos ha dado la conferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el coronel? Resonando todavía los ecos. Seguro que sí, venga. Adelante, Camilo. Buenos días, coronel. Ante todo, gracias por la charla. Ahora hay muchos los ojos que cuestionan. Yo creo que esa es la idea de la charla, cuestionar. Yo creo que también, yo ahora estaba pensando mientras hablaba de China, Estados Unidos y de importancia que China tiene en el mundo, otra potencia que es agrícola, cultural, religiosa y militar, que sí, también es muy importante para Oriente. Si vamos también hacia Asia, tenemos realmente conflicto entre Rusia y Ucrania. Y vemos, no sé si es estratégico de Rusia